Muy buenos días, un gusto saludarlos, un gusto saludarlas. Espero que estén de maravilla. Quienes nos ven en tiempo real, excelente, y quienes posteriormente se conectarán también sean bienvenidos y sean bienvenidas. Ya de las personas que tienen dificultades, casi todas ingresaron, solo falta uno en este momento, quien realmente sí tiene problemas, porque no ha podido por más que intentar. Sea bienvenido Alejandro, Anet, Dayan, Esteban, Yeka, Juan Camilo, Julián, Leonardo, Luisa, Manuela, Miguel, Mónica, Sharon y Jürgen. Muy bien, empezamos nuestra sesión de hoy. Hemos visto una serie de criterios de verdad. Comencemos, por favor, a todos les voy a preguntar, todos debieron haberlo realizado, entonces, cuando les pregunte me pueden decir la definición, los ejemplos o las dos. Alejandro, comencemos por ejemplo, puede ser la de tradición o puede ser la de autoridad. Defínenos o danos ejemplos, o ambas, del criterio por autoridad o del criterio por tradición. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Anet, adelante. Quien no hable porque sostiene que tiene malo el chat, puede escribirlo por el chat. A veces personas que sostienen eso, pero lo escriben de inmediato, por favor, que se note que lo hicieron, que sea de inmediato. No toda la clase ahí pensando qué van a decir, sino que sea de inmediato para ver que realmente lo hayan realizado. Anet, adelante, bienvenida. Cuéntanos algunos de estos dos criterios. Buenos días. Buenos días. Pues en cuanto a criterios de autoridad, Sí. bueno, entonces pues yo ¿Cómo lo definiste o qué ejemplo nos diste de las dos? Adelante. lo definí como asumir algo que es verdadero porque alguien pues que sabe sobre el tema lo dice o porque pues tenga autoridad, pues valga la redundancia. Y en cuanto a los ejemplos, pues cuando se le inculca pues a un niño el respeto por los mayores, y el otro ejemplo es pues tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Eh, Porque así lo dice alguna autoridad, ¿no es cierto? Ujú. Correcto. Listo. Y en cuanto a tradición, lo Este definí. segundo también sirve mucho por tradición. Pues, es Ujú. muy difícil hacer una distinción exacta entre la de tradición y la de autoridad. Algunas veces es muy transparente, otras no. En este caso se relaciona mucho también con tradición, porque usualmente es una tradición religiosa, Ujú. se considera autoridad divina, que solamente posterior al matrimonio puede tener esa intimidad, ¿no es cierto? Bien, buen ejemplo, adelante. Y en cuanto a tradición, lo definí como, pues, como que toma como verdadero lo que a lo largo del tiempo se ha aceptado como verdadero por costumbres y por creencias. Y en cuanto a los ejemplos, pues puse comer las 12 uvas a fin de año y perforar las orejas a las niñas. Correcto, perfecto. Perfecto, totalmente cultural. Es una cuestión totalmente cultural. Muy bien. Gracias, Alison. Ve, Anet, qué pena, discúlpame, Anet. Eres muy amable, Anet. Anet Melissa. Diana, de estas mismas de autoridad o de tradición, ¿alguna de las dos nos profundizas en alguna de ellas? Bien sea en autoridad o en tradición, en cualquiera de las dos. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es Sí. que la verdad tengo el internet súper mal y se escucha muy cortado. Definición o ejemplo de criterio de verdad por autoridad o por tradición. No se te oye con ninguna latencia, se te oye perfecto. Entonces, Esteban, adelante, Esteban. La definición de De cualquiera de estas dos que vimos, autoridad o tradición, y qué ejemplo le diste. autoridad o tradición. Por ejemplo, autoridad puede ser como las leyes. Sí, Y el otro ejemplo, espera, ya lo busco. y la definición. Por ejemplo, la definición también Sí, claro. ¿Cómo puede no? ser una persona que da órdenes o manda. Gracias. Yeka, adelante, Yeka.
Juan Camilo, adelante Juan Camilo. Sí, profe, buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente Juan Camilo. Profe, entonces por autoridad. Sí, cualquiera de las dos, claro. Profe, pues por autoridad yo puse que es la verdad que se da por hecha cuando una persona con cierto rango de superioridad o con cierto rango de buen prestigio cree que es de este modo. Es la verdad que es Perfecto, de este modo. Y el perfecto. ejemplo que puse, pues lo puse más o menos aquí en Colombia, en primer lugar, el castrochavismo, cuando pues, las personas creían que pues, eso existía. Y también en cuanto cuando un criterio de la moda, cuando una revista de cierto prestigio coloca una tendencia de moda, pues la gente comienza a usarla. Perfecto, perfecto, excelente, claro. Muy interesante. En el primer caso, dos discursos irreconciliables, dos discursos que, aunque tienen algunos puntos de encuentro, son absolutamente diferentes, pero generan temor. Simplemente los concilian en uno solo para poder dar pánico. La idea de castrochavismo, que lo tradujeron casi como decir el diablo, Satanás, el coco, etcétera, sin siquiera saber a qué se referían, sin siquiera saber si era posible que existiera tal contradicción en los términos. Es decir, no había ningún discurso detrás del presunto castrochavismo. Sí existía una tendencia y existía la otra, pero no son tendencias conciliables. Muy interesante Profe, lo que qué nos pena, planteaste. tengo una pregunta. Claro, Sí, profe, pues es que con lo que usted decía antes, lo que la compañera dijo, con las relaciones antes del matrimonio, pues yo puse algo parecido que es con la reencarnación. Entonces no sé si una persona puede, pues una de estas verdades pueden ser tenidas en cuenta en varios criterios a la vez. sí, sí, por supuesto. Es que algunos criterios no son tan precisos ni son tan exactos para delimitar, es nada más este. Algunas veces tocan varios puntos. Cuando nosotros hablamos de las leyes pueden ser de varias formas. Por ejemplo, si estamos hablando de todo un proceso jurídico, cuando se trata específicamente del punto en el cual se aportan pruebas, es una verdad por correspondencia. Palabras y hechos deben tener correspondencia. Sin embargo, el sistema jurídico no se ampara en una verdad por correspondencia, se ampara en una verdad por coherencia, que sea coherente con lo que dicen las normas. Entonces, depende de qué aspecto estamos viendo. Pragmático, también puede ser una verdad pragmática que funcione, por ejemplo, que funcione para liberar a la persona, que funcione para hacerlo suficientemente claro como para poder siquiera acusar a la persona. Entonces, hay ocasiones en las que puede tomar de varios asuntos y en un fenómeno amplio como el espectro de lo que estamos hablando y un hecho jurídico pueden caber varias al tiempo dependiendo de la parte que analicemos de ese criterio de verdad. Así que, en conclusión, sí, no es tan puro como para decir nada más pertenece a tal criterio en algunos casos. Hay otros que sí son supremamente claros y es de tal tipo de verdad y es contrastable y es comprobable dentro del sistema. Disculpe, por favor. Entonces, sí hay momentos en los cuales es muy preciso y otros que son más difusos. ¿En dónde es más difuso? Particularmente entre más subjetivo sea. Cuando hay criterios de contrastación muy fuertes, es mucho mejor, más riguroso es. Profe, Profe, Sí, adelante, vamos con... Estaba hablando Esteban, ¿no es cierto? ¿O quién era? ¿Sí era Esteban? No, profe, no, es sí, que yo adelante. también tenía más o menos la misma duda del compañero, Sí, porque en mi caso también elegí un ejemplo, hace algún tiempo acompañé a una tía a una misa sí, y el sacerdote estaba diciendo que esto que estamos viendo, pues él no lo llamó el cambio climático, dijo que era como los signos los fines del tiempo, ¿sí? Que las olas de calor en Europa, que se están quedando sin agua y tal. Y él dijo que eso se debía a que la sociedad ahora aprobaba el aborto o el matrimonio homosexual o no sé qué. Entonces, ese tipo de argumentación yo quedé con la duda de si entraba más en la tradición, en la excelente, autoridad. ya va, hijo. Espérame, primero es el que vamos a ver enseguida. Pero segundo, vamos a darnos cuenta que es un exégesis supremamente libre. Entonces, enseguida, eso lo vamos a ver ahora. Retomemos lo que estamos hablando acá. Y una dama también me iba a decir algo. ¿Qué dama me iba a hablar? Me abrió el micrófono y me dijo algo. Se acobardó, se desapareció. Algo le ocurrió. Bueno, mientras se decide.
Listo, ya ese criterio lo trabajamos ya mismo y te explico cuál es. Un detalle importante acá es, agradezco a quienes lo hicieron y lo están socializando a conciencia, unos con unas definiciones muy propias, otros con unas definiciones mucho más elaboradas. También entre quienes han participado hay personas que no lo hicieron y dieron cualquier ejemplo y cualquier definición. Entonces, eso es absolutamente notorio. Continuamos con Juan Camilo era el que me había hablado, Juan Camilo Osorio. Listo, muy interesante. Julián, Profesor, qué pena, es que yo no pude estar en la sesión pasada, entonces, no sé, estoy como un poquito descontextualizado ahí. correcto. Estaba hablando en este momento, me acabo de hablar Julián, ¿no es cierto? Entonces, Leonardo. Adelante, Leonardo. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Bueno, yo tengo por autoridad la verdad que se tiene por un conocimiento profundo en un tema. En cuanto a ejemplos, tengo el diagnóstico de un cáncer por parte de un médico especialista y por criterio de tradición tengo el criterio que se sustenta en las costumbres, reglas, en las costumbres o reglas de un entorno. Y en el ejemplo tengo, por ejemplo, la evaluación de una materia en 3 parciales. Bueno, bien, sí, sí, clarísimo, clarísimo. En este caso, la costumbre en que se ampara en que hay un sistema específico de evaluación que está definido en una universidad. ¿Listo? Correcto. Es Sí, una señor. tradición que en una universidad, este es el sistema y este es el plan de estudios. Eh, ahí tenemos una posibilidad. La otra posibilidad también podemos decir, si bien es una autoridad que conoce de su materia y por eso determina cuál es el tratamiento, también podemos decir que no es exclusivamente por autoridad, que no es nada más por autoridad y criterio, sino que tiene también algunos otros aspectos. Por ejemplo, por correspondencia. Los hechos han demostrado que esta persona tiene tal enfermedad y ante tal enfermedad el tratamiento debe ser tal. Entonces, hay correspondencias entre palabras y hechos. Usted me describe tales síntomas, yo hago el respectivo análisis de lo que le encuentro, miro si en efecto puedo contrastar lo que me está diciendo y si encuentro suficiente información como para poder hacerlo, pues le mando con ese diagnóstico lo apropiado. Muy bien, Correcto, sí, señor. excelente. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, ¿quién es yo? Espera que no veo aquí. Dayana, adelante, Dayana, cuéntame. Es que pues yo, verdad por autoridad, tengo que es como aceptado como una, o sea, como verdadera cuando una persona habla con conocimiento de algo. Por decir, pues un ejemplo sería como hablar de fórmulas en química, pero digamos que un químico lo haga y no pues una persona que no tiene este conocimiento. Sí, ese es el ideal del criterio de verdad por autoridad, ¿no es cierto? Que tenga un amparo, que sea, cuando el criterio de verdad por autoridad es correspondentista, esto es, puede contrastarse hechos con palabras, es fuerte. Cuando se vuelve dogmático, es supremamente peligroso y débil. Entonces, cuando es un criterio de verdad para la autoridad, pero es correspondentista, es decir, lo podemos contrastar los hechos y las palabras, es muy fuerte. Ahí están los hechos para sostenerlo. Entonces, en el caso que tú nos das, un químico experto nos describe un fenómeno químico y tiene todo el conocimiento para poder describirlo, para poder explicarlo, nos explica qué es la oxidación, cómo se da, en qué condiciones resulta, pero es supremamente creíble porque hay todo un estudio que se puede contrastar detrás de esto. Sin embargo, también el estudio por autoridad puede ser estrictamente dogmático, lo cual sería muy peligroso. Ah, bueno, profe. Por eso es que lo estamos llamando criterios y no teorías. Este criterio, en la medida en la cual sea correspondentista, es fuerte y es teoría. O sea, si tú puedes contrastar lo que la persona dice con hechos, es fortísimo. Pero si es solo un dogma, cambia la situación. Ahora vamos para allá. Pero sí te queda claro, Diana. Listo, profe. Listo, correcto. Y lo de Yeka, perfecto. Está claro también el asunto Yeka. Muy bien. Vamos ahora con Lady Camila. Lady, no es otro criterio de a cualquiera de los que hemos visto. Consenso, por pragmatismo, cualquiera.
Profe, yo no estuve en la clase pasada, entonces estoy un poco perdida con el tema. Bueno, entonces, Luisa, Aquí estoy. dinos Bueno, cualquier criterio de los otros de los que no hemos visto hasta ahora. Pues yo escribí que tradición eran las costumbres que tenemos y que han venido de generaciones atrás. Y un ejemplo es cuando el 31 de diciembre nosotros nos colocamos arroz y lentejas en los bolsillos y que eso quiere decir que nos va a traer abundancia todo el año. Sí, eso es lo También trato de tradición. escribir como un concepto de autoridad. Pero Entonces, vamos con otro, dinos otro distinto. No nos quedemos en esas dos, pasemos a otro de los criterios que vimos siempre como 8, 9. Cuéntanos otro. ¿cómo así? De Que vimos como autoridad. 8 o 9 criterios. No nos quedemos solo en tradición de autoridad. Pasemos a la pragmática, dogmatismo, a correspondentismo, a cualquier otro. Ay, no sé. Yo estaba buscando esos. Pues Bueno. le iba a decir el concepto de autoridad. Sí, pero es que ya me lo dijeron 3 veces, ya mejor, o 4, 5. Pasemos a otro, pasemos a otro. Ah, bueno. Manuela, adelante. Profe, el que sea, seguro. Sí, claro, de los que hemos visto cualquiera. Bueno, entonces después de eso creo que tenemos, bueno, pongamos subjetivismo. Sí, Que puse, perfecto. domina hoy en día y es la evolución del relativismo, donde decimos que nada es bueno, nada es malo, todo depende del cristal con el que se mire. Y que acá hay una paradoja, ya que es una contradicción, es como la frase nunca digas nunca, o sea, tiene su contradicción. Un detalle aquí, permíteme, digo un detalle acá que es importante. No es que el relativismo y el subjetivismo necesariamente sean una contradicción, pero la expresión, cuando se expresan en estos términos, nada es bueno, nada es malo, todo es relativo, no hay ninguna verdad, todo es relativo, cuando se expresa de esa manera, esa fórmula, ahí sí ya se vuelve contradicción. Porque por lo menos planteamos una verdad, ¿no es cierto? La verdad es que no hay verdad. Entonces, exacto, sí. Quiero precisar ese detalle porque no es per se que yo diga relativismo, contradicción, no necesariamente, pero ya si lo verbalizo en términos semejantes, ahí sí ya queda clara la contradicción. Excelente, adelante. Sí. Entonces también puse que decir que todo vale trae muchos problemas, ya que si no aceptamos que hay cosas que están bien y otras que están mal, al menos para poder vivir en sociedad, pues entonces entraría el caos. Entonces, subjetivismo. Y el ejemplo que puse, sí. que es un tris largo, trata sobre una historia que alguna vez contó un hombre que escribió, era escritor, y en un capítulo puso el peor año de mi vida, donde cuenta que su hijo tuvo un accidente, que el automóvil no tuvo, fue pérdida total, o sea, que fue terrible, que su padre murió y la mujer del escritor encontró el escrito y lo cambió y puso que había sido un gran año, que su hijo tuvo un accidente y está muy bien y que lo único que se perdió fue lo material, que su suegro se fue a descansar en paz a la edad de 98 años, o sea, exactamente el mismo escrito caótico, pero visto desde otro cristal. Y ya luego pasé como a dar una nota que dice como la diferencia entre el subjetivismo y el perspectivismo, para que no se vaya a confundir. No sé si quieres que la comente. Sí, o... por supuesto, cuéntanos. Si la tienes ahí, la quieres leer, la quieres copiar, ¿qué quieres hacer? No, sí, yo la digo. Perfecto. La tengo acá. O sea, entonces ya el perspectivismo dice que nada es, nada existe, y si algo existiera no lo pudiéramos conocer, y si lo pudiéramos ese conocer es el no lo escepticismo, pudiéramos disculpa. Ese es el escepticismo. Ah, sí, profe, perdón. Ese es el escepticismo, que dejemos ese detalle claro, ese es el escepticismo. No hay ningún saber firme ni puede encontrarse una opinión segura. Ese. Sí, perfecto. Bueno, entonces ya en ese ejemplo es como cuando nos mostraban la imagen de un 9 o un 6, pero puesto de lado. Las personas que estén a la derecha van a ver un 6 y las que estén a la izquierda van a ver un 9, pero no se puede afirmar que uno está bien o otro está mal, porque es de donde la persona lo esté mirando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me encanta que hayas entrado en este debate. Vamos a mencionar algunos detalles, a refinar algunos asuntos.
El más radical en el sentido de negar el conocimiento, de negar la posibilidad de conocer, de negar la posibilidad de expresar e incluso quizás la posibilidad de simbolizar siquiera, es el escepticismo, que también ni siquiera existe una forma de simbolización. Para poner un ejemplo sencillo, había autores que nos hablaban que nosotros éramos unas mónadas. Esa fue la descripción que dieron algunos autores. Leibniz particularmente decía que éramos unas mónadas. Siempre se habló en la antigüedad del átomo. Él decía, el ser humano mismo es como una mónada que tiene una ventana abierta, es una unidad, algo indivisible, algo particular, que tiene una ventana abierta con la que se comunica con nosotros. En este caso, el escéptico diría que sí somos unas mónadas, somos una unidad independiente, con la particularidad que no tiene ventanas, que está cerrado. Creemos que entendemos al otro. Entonces vienen preguntas clásicas de cuando yo digo rojizo me refiero al mismo fenómeno, incluso cuando utilizo un calificativo como esto es rojo, esto es rojo, este es rojo, o incluso cuando señalo estamos viendo lo mismo. Entonces viene la persona, los más radicales a decir, pero es posible que no, por todo tipo de cuestiones podemos percibir distinto, hay personas que pueden tener daltonismo, bueno, todo lo demás. Bien. No es solamente el simple fenómeno externo, dudar del fenómeno externo, dudar de que podamos tener incluso una percepción diferente, sino que es más radical. Podemos llegar a casos tan radicales como plantear que simplemente no tenemos capacidad de entender el mundo. Voy a poner un ejemplo. Toda esta zona de acá es terror. Parte de esta zona de terror tenemos solamente a Stephen King y a Lovecraft. Lovecraft se basa en un detalle. La premisa de Lovecraft es, el ser humano cree que puede entender el universo. De hecho, eso se basa en la ciencia, eso se basa en la lógica. El dogma en el que se ampara la ciencia, el dogma en el que se ampara la lógica es que podemos entender el universo. Tal vez no lo entendamos todo, tal vez cometemos errores y podemos ir perfeccionando paso a paso lo que entendemos. Poco a poco se va descubriendo mejor. Sin embargo, tenemos esa idea supremamente optimista que podemos entender el mundo. ¿Cómo hace la ciencia para decir eso? Porque en últimas se han podido controlar algunos fenómenos del mundo y estamos en la época en la cual mayor cantidad de fenómenos del mundo se ha controlado. Pongamos un ejemplo, hasta 1900, o sea, hace muy poco tiempo, el 92% de los niños que nacían se morían. El 92% de los niños que nacían sufrían de fiebre puerperal y de ese 92%, el 70% de esos niños morían solo de fiebre puerperal. Imagínense el resto de enfermedades. La tasa era altísima de niños que morían antes de sus primeros 2 años. En la actualidad tenemos más personas vivas en este momento que personas que han existido en los últimos 1000 años, sumando todas las personas. Entonces, esto implica que ha aumentado la expectativa de vida de una manera impresionante. Una persona de 30 años, en gran parte de Europa, era una persona sin dientes, anciana, que por enfermedad, guerra, etcétera, era un superviviente, tener 30 años. Hoy en día 30 años es un niño, está en la casa, es un bebito que está aún en la casa disfrutando. Antes era un anciano. Entonces, pues, en este orden de ideas, se puede demostrar que hay una forma de que se ha comprendido algo del mundo. Pero un escéptico radical diría, no, no estamos comprendiendo el mundo. Es más, no nos comprendemos entre nosotros. Esa es una definición general. Excelente. Gracias por el ejemplo que nos estás dando. Yo tengo una pregunta. ¿Quién me lo dice? ¿No? Alison. Dale, Alison, bienvenida. Es que en dogmatismo en la clase yo puse como lo que yo había entendido, que era si hay verdades y no dependen de nada. Entonces, pues yo me puse a buscar en internet como para tener un concepto más claro y encontré que era apegarse a un pensamiento o actitudes bajo normas establecidas que el hombre restringe en ciertas acciones y pues no lo entiendo. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Gracias por decirlo. Permíteme, cierro esto y seguimos con el dogmatismo, que es lo contrario a los que estamos planteando. Ya vamos para allá. Muchas gracias. Alison, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, Alison. Perfecto. Entonces, cerremos esto. Quitemos el contraste. El escepticismo es más radical. Otro que es muy radical es el relativismo.
todo vale, todo es igual, no hay nada privilegiado, todo es idéntico. Nada es bueno, nada es malo, todo depende del cristal con el que se mire. Ese es supremamente radical, porque entonces iguala todos los puntos de vista. Vamos a poner un caso interesante. Las redes sociales han sido claves para democratizar el conocimiento, para democratizar lo que ocurre. Mientras en México pudieron haber desaparecido en los años 80 a 100,000 estudiantes, era algo que estaba oculto, que callaban y que solamente con mucho temor lo decían entre ellos, pero no salía del país. Hoy en día sería imposible desaparecer a 100,000 estudiantes, asesinarlos en medio de una plaza. Entonces, el relativismo es una forma que nos muestra ciertos asuntos interesantes. El que quiero resaltar en este aspecto es algo como las redes sociales han sido una herramienta muy útil para que en tiempo real todos podamos ver lo que está ocurriendo, y hay países imaginarios, obviamente, los países plataneros que no podría ser un país real, en el cual, por ejemplo, se dice que en una salida de estudiantes a marchar, pudieron desaparecer en menos de un mes aproximadamente 1,000 personas, y hubo un número indeterminado entre 30, según cifras oficiales, 30 y 120 chicos asesinados. Hubo una represión pues severa, en la cual incluso se dieron más de 70 violaciones a damas en medio de los lugares en los cuales estaba la autoridad. Bien. ¿Para qué sirven las redes sociales? Eso es imposible de borrar. Hay cientos de videos, aun cuando cerraban la señal de internet para que no pudieran divulgarse. Hay cientos de videos o quizás miles de videos en donde se puede apreciar lo que ocurrió, cosa que no ocurrió en México cuando desaparecieron en una sola noche fácilmente a 100,000 estudiantes. Con dificultad había dispositivos para tomar una foto. En la actualidad, en el mismo aparato se puede sacar foto, grabadora, etc. Entonces ha democratizado el conocimiento y ha permitido que muchas personas accedan a él. Ahora, también presentando otra serie de problemas. Antes de morir, este interesantísimo autor de todos estos libros de acá, Humberto Eco, plantea un detalle muy interesante, y es, así como ha democratizado el conocimiento, también presenta serios problemas las redes sociales. Por ejemplo, el borracho, que nadie lo escuchaba, solamente su único lugar para ser escuchado era un bar un viernes en la noche, y tal vez el único que lo escuchara era el bartender porque lo atendía. Ahora termina convirtiéndose en un sujeto que puede ser toda una celebridad en medio de una red social. Y si este sujeto tiene ideas como, atención, si una persona no piensa como yo, es bueno desaparecerlo de la faz de la tierra. No estaría recogiendo café. Ese muchacho, si apareció muerto, no estaría recogiendo café. No importa que tenga las botas puestas al revés. Ese muchacho que era paralítico, que tenía serios problemas cognitivos, que hasta hace una semana estaba en su casa y se lo llevaron las fuerzas regulares y se desapareció de la faz de la tierra y apareció con un uniformado diciendo que era un sujeto que llevaba 5 años en otra zona del país asesinando personas, siendo que un muchacho que ni siquiera se podía parar y tenía las botas al revés, es un buen muerto. No estaba recogiendo café, nada bueno estaría haciendo ese muchacho. Entonces, el problema justamente es cuando se convierte en un aparato para reproducir ese tipo de ideas. Todo es idéntico. Vamos a plantearlo con más claridad todavía. ¿Cuál es el problema grave del relativismo? Es muy bueno decir que todo es relativo, que todo es igual. Es lo mismo la opinión del borracho que la opinión del postdoctor que ha hecho todo el estudio en torno a determinado tema. Listo, todo es muy bueno, pero les quiero consultar. Por más relativistas que sean ustedes, si están a punto de irse a la cárcel, ¿van a ir a donde el abogado relativista que no estudió y que pasó sus exámenes pagando, o prefieren un abogado que haya estudiado y sepa de leyes? Pues para hacerse abogado no tiene que ser un conocedor de leyes absoluto. Ahora, pues, profe, yo creo que eso también va como en el poder de convencimiento que tenga esa persona, porque es esa, al menos en el ejemplo que usted plantea de un abogado, lo que es el poder de convencimiento y los contactos se sabe que es algo fuerte. Claro, y si no conoce de leyes, ¿sería el apropiado? Habla muy bonito y no conoce de leyes. Bueno, no. Ah, bueno, listo. Ahora, vamos a un caso más radical. Ustedes
tienen un procedimiento de vida o de muerte. Vamos a donde pues, creemos igual, todo es lo mismo, cualquier tipo de tratamiento es igual, con energías, con Reiki. Vamos a que con Reiki nos hagan el tratamiento, a que nos inyecten, o si es de vida o muerte y necesitamos un trasplante, o vamos al del médico relativista. Profe, Al del una médico, pregunta. permítame un segundo. Permítame un segundo, claro que sí. Vamos al del médico que para él un riñón es lo mismo que un corazón. Vamos a donde el médico relativista, vamos a donde el médico que conozca del tratamiento que va a hacer. Quisiera saber ese detalle. ¿Donde el médico qué, profe? Donde el médico relativista que puede confundir un corazón con un riñón, o donde un médico que conozca de lo que estamos hablando, de lo que debe realizar, de su procedimiento. No, profe, pues es obvio que vamos donde un especialista. Ah, bueno, entonces ahí nos quedó el relativismo. El relativismo es muy bonito en las discusiones, pero cuando se trata de asuntos de vida o muerte, hasta ahí llegó el relativismo. Así de simple. O sea, el relativismo es muy interesante decir que todo vale, pero vamos a ponerlo con el mismo caso que planteamos en la sesión anterior. Como todo es respetable, si una dama llega a un país en el cual la ablación es obligatoria y la van a forzar a cortarle su clítoris, la dama debe acceder porque es lo que en ese lugar consideran culturalmente apropiado y todo es respetable. No. Ah, bueno. Entonces, en asuntos de vida o muerte, hasta ahí llega el asunto del relativismo. Puede tener serias connotaciones que van en contra de la vida misma, de los derechos humanos. Ahora sí, la pregunta que me iba a hacer un chico, adelante. Profe, es que estaba relacionado un poco con eso, y es que Claro. hace como unas semanas hubo ahí un debate fuerte cuando en un documento del gobierno se les deslizó algo como los saberes ancestrales y que potenciar eso. Y entonces entraron en una discusión fuerte ahí como sobre la ciencia hegemónica y demás, pero siempre vuelven a este ejemplo, al de, bueno, si uno está enfermo de un cáncer, ¿a dónde se va? ¿Al chamán o al curandero, al sabedor? ¿O se viene al oncólogo? Entonces yo no sé si eso entra ahí como en ese debate o cómo es. Pues en este caso particular hay un detalle importante. Estamos planteándolo desde el relativismo, en el sentido de que todo tenga el mismo estatus. Y hay un asunto importante. Lo que yo quiero plantear en ningún sentido es una idea despectiva de distintos tipos de saber. No, en lo absoluto. Hay saberes que son muy respetables, muy importantes, pero lo que sí no se puede venir a plantear es que todo tenga absolutamente el mismo estatus. Entonces, por ejemplo, en un país en donde se requiere una salud pública, no podríamos venir a decir que en lugar de hacer tratamientos, van a empezar a hacer Reiki. Entonces, en vez de decir, a partir de ese momento, no vamos a volver a dar un medicamento, no va a haber tratamientos, sino que todas las personas van a ir a donde el energético que tenemos y por medio de magnetismo va a poner las manos sobre su lugar y después van a salir con el tratamiento del Reiki. El punto clave es, hay un conocimiento básico de ciencia. Cuando son políticas de salud pública hay que apelar a lo que se conoce, a lo que se sabe, a lo que se ha demostrado, a lo que es contrastable. Y por supuesto, si la persona en su buen entender, en su buen saber, desea otros tratamientos, esa persona puede hacerlo. Si la persona tiene una cultura ancestral, cree que hay medicamentos, hay plantas de donde incluso científicamente de manera posterior, muchas de estas plantas que se utilizaban de manera ancestral se han estudiado y se ha descubierto que tienen componentes que en efecto realizan mejoras. Puede hacerlo, pero no puede generalizarse un tratamiento para todas las personas simplemente porque resulta muchísimo más barato. Sino que haya una forma de contrastación. Entonces, el problema del relativismo es cuando todo vale idéntico en cualquier circunstancia. Ese es el punto que queremos resaltar acá, que todo vale idéntico en cualquier circunstancia. No es quitarle valor a las tradiciones siempre y cuando
esa es la claridad, siempre y cuando, esa es la clave, no vayan en contra de derechos humanos, porque es una tradición que dice que a todas las niñas de 12, de 2 a 10 años, hay que cortarle su clítoris, esto va en contra de una cantidad de derechos fundamentales, incluso la vida misma y la salud, porque ni siquiera es realizado en un lugar aséptico, todo lo demás, sino que es un cuchillo que se pone ante calor y de inmediato van y cortan a la niña. Este tipo de cosas son brutales, bárbaras y salvajes para generar un control, simplemente para eso. Entonces, el Profe, control yo no es. tengo, qué pena otra duda sobre eso. Yo sé que, por ejemplo, en Colombia se respeta como las tradiciones que tienen las comunidades indígenas y que si alguien comete un crimen, pues tiene derecho de ser juzgado también en las normas que lleven ellos allá adentro. Y yo siempre he tenido la curiosidad cómo funciona eso, porque uno, si el crimen es contra un civil normal que no pertenezca a la comunidad, y dos, ellos a veces tienen castigos físicos, que podría decirse que dentro de la constitución política entra como en controversia. Sí, así es. Si son capturados en medio de un resguardo, son sometidos a la ley del resguardo. Así es. En efecto. En efecto, si son capturados en medio de un resguardo, si lo que realizaron en un resguardo, etcétera, sí. Es de Y acuerdo a entonces, si en ese resguardo, no sé, azotes o algo por el estilo, o sea, no se puede ir a quejar ya como en la fiscalía de nosotros, por así decirlo. Eso depende de lo que haya ocurrido, ¿no es cierto? Hay circunstancias en las cuales pueda hacerse cierto tipo de apelaciones, pero bueno, ellos tienen cierta independencia. Hay hasta cierto punto una independencia. Bien, tenemos el subjetivismo, el relativismo y uno que es muy interesante es el subjetivismo perspectivismo. Ese es muy interesante por un detalle, porque ese nos permite no ser tan radicales. ¿Qué es lo más sabroso del escepticismo? Que nos permitió entender que muchas de las cosas que nosotros llamamos verdades son cuestiones culturales. Entonces yo les pregunto, una chica sale con su torso desnudo en una ciudad capital, pongamos un ejemplo, está en Buenos Aires, está en Bogotá, está en New York, sale con su torso desnudo, o pongámoslo en una ciudad folclórica, un poco rural, un poco villorio, digamos en Manizales, sale una chica con su torso desnudo en medio de una ciudad de ese tipo, ¿qué ocurriría? No, pues, Todo el mundo la empieza a criticar, a juzgar. Bueno, habría críticas, habría juicio, ¿qué más? Si es una ciudad pequeña, seguramente se santiguarían, dirían, ay, qué cosa tan horrible, pero no pararían de mirarla. Pero aparte de eso, ¿qué ocurriría? ¿Pasaría algo o no pasaría nada con ella? Pues tendría acoso también. Sí, por supuesto. El torso es como desde el cuello hasta la cadera, qué pena mi mala ubicación. Sí, correcto, claro. Yo creo que sería como, pues hay algo que se llama alteración del orden público, ¿no? Creo que entraría ahí. Perfecto. Estaríamos hablando que jurídicamente esta dama podría ser juzgada por escándalo en la vía pública, etcétera, ese tipo de cuestiones, por supuesto. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa si esto ocurre en Ibiza o si esto ocurre en Santa Marta, en las playas nudistas? Nada, porque es el ambiente. Perfecto. Ahora, ¿y si esto ocurre en una comunidad ancestral? Si la dama anda con su torso desnudo. lo mismo, normal, porque así Claro, mucho menos. Entonces, este tipo de cuestiones las personas suelen apegarse. Bueno, eso significa que todo es relativo. Es que este tipo de cosas no se llama ni moral ni ética. Ese tipo de cosas sencillamente son unas tradiciones. Esto es simplemente una tradición. Entonces, no podemos decir que haya una verdad trascendental detrás de esto. Esto no es una verdad ni es una falsedad, es simplemente una tradición. Estamos hablando de una simple tradición. No se trata de una verdad o algo por el estilo. Ya si nosotros queremos venir a hacer análisis más serios, ¿es esto inmoral o no lo es? Se puede analizar, pero eso no es ni verdad ni nada por el estilo, simplemente es una tradición y dependiendo del lugar en el que se realice, se va a considerar como apropiado o no apropiado. Simple.
Entonces, hay asuntos que se quieren volver un relativismo absoluto donde no es tan importante, son simples tradiciones y dependiendo del lugar en el que se realice, puede haber asuntos relevantes o no, pero hay cuestiones que no pueden debatirse, es que no pueden debatirse. ¿Cómo vamos a debatir si es correcto que a una niña le quite su clítoris? Pues es evidente que están atentando contra derechos fundamentales. Listo. Aquí ya tenemos unos asuntos interesantes. ¿Qué es el perspectivismo? Toma lo mejor de los anteriores y nos dice, claro, gran parte de nuestro conocimiento es cultural, gran parte de nuestro conocimiento es relativo y en las culturas hay distintas tradiciones y los hechos sociales dependen de cómo sean regulados en distintos lugares, lo que nos planteaban ahora. Hay unos hechos sociales que se regulan de un modo, disculpen, en una cultura ancestral y de otro en otro lugar. En ese orden de ideas, es muy interesante el subjetivismo y el perspectivismo porque es menos radical y nos muestra que gran parte del conocimiento depende del lugar en el que estemos. Bien, ¿alguien me iba a hablar? Profe, sí, le iba a preguntar. Como todos sabemos, por el sufrimiento animal y la cuestión climática, es muy probable que acá a unos 50 años el consumo de carne ya sea prohibido, carne bovina y eso, y que consumamos otros tipos de, no sé, como carne hecha en laboratorio, eso. Digamos, sería el mismo ejemplo, o sea, la gente del futuro desde su perspectiva nos vería y diría, uy, esa gente sí era salvaje. Pues los del pasado que consumían esa carne. O sea, es como esa duda ahí. Sí, pues es un ejemplo de cómo se puede analizar desde distintas épocas los asuntos, claro. Bien, aquí tenemos entonces estos. Ahora, por otro lado, vamos a lo contrario, el dogmatismo. El dogmatismo como criterio de verdad nos indica que hay verdades que no dependen de lo que culturalmente las personas consideren, sino que en cualquier circunstancia podría considerarse una verdad. El dogmatismo sostiene, hay verdades, hay verdades. Distintas formas de dogmatismo, desde el peligroso dogmatismo que se impone. ¿Cómo así? Es que no lo entiendo, no tengo, usted lo explique, no me queda claro ese concepto. Sí, claro, afirman que hay verdades, porque cuando tú estás planteando, por ejemplo, que todo es cultural, allí no hay verdades. Si tú dices, no existe una verdad, sino que todo depende de la cultura, allí no hay verdades. El dogmatismo sostiene que sí hay verdades. Ejemplos se los di en la sesión anterior y ya les voy a dar más. Pero entonces el dogmatismo sostiene que sí hay verdades. Hay distintos tipos de dogmatismo, algunos muy peligrosos, otros totalmente diferentes. Peligroso, por ejemplo, un dogmatismo que quiera imponerse en virtud a una autoridad o de una tradición. Ese es un problema serio del dogmatismo. Los dogmatismos que se imponen nada más en virtud al miedo, al odio, en virtud a que tienen que creerlo así, son supremamente peligrosos. Si vamos al término dogma y se emplea tal cual como lo que significa dogma, es muy peligroso. Ejemplo, ¿qué significa dogma? Significa un precepto, un principio indubitable, injustificable, innegociable. Entonces, cuando vamos a las religiones, todas las religiones tienen dogmas. Un ejemplo sencillo. Se ha visto de manera reiterada en gran cantidad de religiones este mismo dogma. ¿Cuál? El dogma según el cual una divinidad posee a una mujer y esa mujer, aun siendo virgen, da a luz a el hijo de la divinidad, da a luz a un ser semidivino o divino. Ejemplo, quienes volvieron el budismo parte del hinduismo, quienes tomaron a Buda como parte del hinduismo, lo convirtieron en una divinidad. Entonces dijeron que es el noveno avatar de Vishnu que poseyó a la reina y nació por un lado del vientre para no romper la fuente y que ella siguiera siendo virgen y nació siendo omnisciente. Quienes tomaron a Krishna como el octavo avatar de Vishnu sostienen lo mismo. Devaki fue poseída por el sol de soles y una vez fue poseída vino el octavo avatar de Vishnu que fue Krishna.
Lo mismo sostienen de Tonantzin. Tonantzin, la divinidad mesoamericana, sostienen que siempre fue virgen y sin embargo tuvo una divinidad, un hijo divino, y ese hijo divino es adorado la reina del cielo, quien posteriormente, cuando llegaron los sacerdotes a México, le quitaron el nombre de Tonantzin y le llamaron la Guadalupana, pero era la misma divinidad mesoamericana que ellos adoraban. Entonces, en ese orden, o María dentro de la tradición cristiana. Casi todas las religiones han tenido, o las vírgenes vestales en Roma, las vírgenes negras dentro de los celtas, casi todas las religiones han tenido ese dogma. ¿Qué condiciones tenían los pueblos antiguos para llamar a alguien virgen? Una chica que no había sido, que su himen estaba intacto. Ese es el único criterio que tenían los pueblos antiguos. Se considera virgen si tiene su himen intacto. Un criterio supremamente peligroso. Hoy en día se sabe que hay damas que, por ejemplo, no van a sangrar como se espera cuando tienen su primera relación, toda vez que hay himen que son de naturaleza flexible y es distinto. Y en la antigüedad, si encontraban que no había sangre, podía hacer dos cosas el esposo. Por ejemplo, en la tradición judeocristiana, los judíos y los cristianos, si no encontraban sangre, podían hacer dos cosas. Los que eran muy respetuosos la devolvían a sus padres diciéndoles literalmente no sirve, ya fue usada. Aún si continuaba con su himen, pero era flexible. No sabían que existía ese fenómeno. Entonces no era virgen, no servía. La devolvían a sus padres, tenía que mantenerse soltera, que era una vergüenza en esa época. O podían en público afirmar que no lo era, se hacía un análisis y podía ser incluso lapidada. Esto es, se enterraba hasta su cintura con sus manos adentro de la tierra y golpeada con piedras hasta su muerte. Eso era la tradición judío-cristiana. Eso era lo que iban a hacer cuando se la llevaron a Jesús. La encontramos en pleno acto. ¿Qué hacemos? La lapidamos. Eso es lo que dice Moisés, hay que lapidarlo. Y él dice, bueno, claro, el que esté libre de pecado comienza a lapiar, no hay ningún problema. O sea, es una tradición. Ustedes conocen que esa tradición está, no, eso no es del Corán, eso no es de los musulmanes. Es una tradición judía y cristiana. Mucho antes de que existieran los musulmanes, ya existía esta tradición judía que posteriormente se pasó al cristianismo. Entonces, Profe, entonces, qué pena, una preguntita, ¿el relativismo y el dogmatismo pues tienen algo que ver o...? no, son totalmente contrarios, pero permítanme, ya les planteo. En el dogmatismo es peligrosísimo cuando es irracional, cuando se apela a un dogma que es el origen de la palabra. Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque puede llevar a cosas como esta. Puede llevar a asesinar a una persona por un dogma, que fue lo que pasó en la Edad Media. Es peligrosísimo cuando el dogmatismo es irracional. Ahora, como criterio de verdad, el dogmatismo es una cuestión diferente. Sí, es muy interesante, como criterio de verdad. Acá viene la parte interesante. ¿Cuál es el dogmatismo como criterio de verdad? El dogmatismo como criterio de verdad nos plantea que hay unos conocimientos y todo lo que se derive de esos conocimientos es visto como algo válido. Ya voy a entrar a profundizar en ello. Me va a decir algo un caballero y creo que Anet también, y ya les profundizo. Profe, yo traía un ejemplo que me Dale. pareció hasta chévere. Claro, dale. Es como mitad, o sea, parte mito, parte verdad. Que por allá en la antigüedad existió algo que llamaba la Biblioteca de Alejandría y que era como el centro del saber más importante de la época, ¿cierto? Y que una vez entró un jeque árabe con sus tropas y entonces se quedó mirando toda esa biblioteca llena de papiros y libros y tal y dijo, no, hay que quemarla. Y entonces los generales dijeron, no, pero señor, ¿cómo va a quemar la Biblioteca de Alejandría si es el gran centro del saber y tal? Entonces aquí viene el dogma. El hombre les dijo, vea, no hay más que un libro verdadero, el Corán. Si los libros de esta biblioteca contienen cosas opuestas al Corán, son impíos y hay que quemarlos. Y si dicen lo mismo que el Corán, son superfluos y también hay que quemarlos. Entonces, ese era el ejemplo. Si dice lo mismo, ¿son qué, perdón? Es superfluo, es innecesario. Si ya está el culmen de la verdad en el Corán, pues ¿para qué van a repetir lo mismo si ya encontraron el libro en el que aparece? También les cuento un detalle. Claro, eso pasó en muchas ocasiones con ideas radicales, pero de todos los puntos de vista, porque solo para que lo sepan, hoy en día
Hemos recuperado a Platón y Aristóteles gracias a los musulmanes. Fueron los musulmanes los que lo preservaron. De hecho, gran parte de la cultura que podemos encontrar en el Mediterráneo es gracias a los musulmanes. Mientras los cristianos quemaban libros, que de hecho muchos dicen que ellos fueron los que estuvieron detrás del diseño de Alejandría, pero bueno, mientras, eso es uno de tantos chismes. Mientras los cristianos quemaban libros, lo que se puede decir con precisión es que arquitectura, cultura y preservación del saber clásico se debió a musulmanes. Claro, hay musulmanes radicales, pero no todos. Como les reitero, gran parte de la tradición cultural que tenemos es gracias a los musulmanes que recuperaron a los griegos. Pero bueno, interesantísimo es el punto. Ahora, ¿cuál es el riesgo entonces? ¿Cuándo es muy fuerte el criterio de verdad dogmático? Es muy fuerte cuando es correspondentista. ¿Qué es el correspondentismo? Ese ya lo definimos. Las palabras se derivan de los hechos. Correspondentismo. Las palabras se derivan de los hechos. Las palabras se contrastan con los hechos. Yo puedo ir a los hechos y los hechos me van a corroborar las palabras. Ese es el correspondentismo fuerte, firme, importante. Entonces, si yo tengo una duda, ahí están los hechos que me lo contrastan. Por ejemplo, en un plexo de saber científico, hablemos de la genética. Tenemos unas bases que fueron lo sencillo, lo número uno, lo más claro. Vamos aclarando desde qué es un gen hasta cómo podemos seguir unas leyes tan simples como las de Mendel. Pero posteriormente podemos llegar a conclusiones muchísimo más claras con todo lo que se ha descubierto ahora, hasta mapear genomas como humanos y otros genomas no humanos. Entonces, hay una cantidad de hechos que nos permiten contrastar. Aquí está lo que conocemos, estos son los hechos, podemos ir a los hechos y compararlos. Ese es un dogmatismo muy fuerte. Hay verdades dentro de este dogmatismo que se han derivado de descubrimientos. El ejemplo que les había dado en la clase, ¿cuál es el dogmatismo por excelencia dentro de la ciencia clásica? Lo que estaba buscando Descartes, que estaba diciendo, yo necesito encontrar siquiera una verdad que no sea dudosa, siquiera una sola que yo no pueda dudar. ¿Cuál? Entonces Descartes planteaba la número uno, existo. Puede que yo no sea lo que creo que soy, pero que existo, existo. Entonces Descartes nos planteaba, yo puedo dudar de que yo soy lo que creo que soy, puedo dudar que este es mi cuerpo, puedo dudar que esta es la realidad, pero si yo me pregunto, yo sí estoy pensando, yo sí estoy dudando, ¿qué hago? Dudar. Y si dudo, pienso. Y si pienso, soy algo. Si me engañan, si existe un genio, un dios maligno, si este mundo fue hecho por un demiurgo, por un genio maligno, por lo que sea, si me están engañando, es porque soy algo. Puede que no sea lo que creo que soy, pero algo soy. Eso nos plantea Descartes como un primer conocimiento indubitable. Por lo menos hay un conocimiento indubitable. Por lo menos uno. Entonces, esas son el tipo de dogmatismo que se vuelve muy fuerte. ¿Cuál es el dogmatismo que se vuelve muy débil? El que se ampara nada más en, creemos esto. ¿Por qué? Porque sí, no pregunte. Si no lo cree, es un hereje. Lo quemamos. Creemos esto. El que no lo crea o no lo practica, muere. Ahora sí, ya creo que he llegado a lo que nos planteaba, creo que era Allison, y les voy a decir con toda claridad. El dogmatismo parte de unos principios que considera verdad. ¿En dónde está un dogmatismo muy fuerte? Cuando se puede contrastar y hay criterios de verdad de esos hechos. Se pueden contrastar y puedo dar pruebas. ¿Cuándo se vuelve muy fuerte? Cuando es solamente lo que tradicional y clásicamente se ha llamado el dogma. Lo creo porque así lo dice mi religión y punto. Y el que no, o es mi enemigo, o lejos de mí, o que era lo que quiera pero bien lejos. Yo no tengo ningún problema con eso, pero que no me hablen. Que no se me acerquen. Usted cree esto, no tengo ningún problema con usted, pero no me hable. No se acerque. A metros de distancia. Ahí se nota pues el respeto que tiene por la otra persona. Bien. Entonces, en ambos casos consideran que hay verdades, solo que en unas son contrastables cuando es correspondentista y en otras no. Espero que haya quedado más claro el criterio para Allison. No sé si ya le quedó claro o si tiene todavía dudas. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, Juan Camilo. Profe, entonces podríamos considerar que el dogmatismo prácticamente es más derivado o tiene más afín a las creencias, a las ideologías, ¿cierto que sí?
No, hay distintos tipos de dogmatismo. Por eso te digo, ¿de cuál es el criterio de verdad en el que se ampara? Si es dogmatismo religioso, sí, es creencias, totalmente. Ahora sí, vamos a entrar a uno nuevo, para que pueda quedar ya clarísimo esto. Solo nos quedan dos criterios de verdad. Ahora ya hicimos el resumen con todo lo que ustedes nos dijeron. Vamos a entrar a los dos nuevos para cerrar por hoy. Coherentismo. Ya dijimos cuál era el correspondentismo y lo aclaramos bastante en la sesión anterior. Vamos ahora con el coherentismo. Pequeño detalle, para quienes no estuvieron en la sesión anterior, por lo tanto no han hecho la actividad. Naturalmente, como les dije desde la primera sesión y desde el correo, también se los mandé por el correo, nosotros tenemos todas las clases grabadas. Observen por favor el de criterios de verdad para que puedan hacer el ejercicio. Vamos ahora sí con el coherentismo. Coherentismo, atención, ya no es que haya entre las palabras y los hechos una comprobación. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hay se ha podido demostrar que el Homo sapiens no solo tuvo encuentros violentos con el Neandertal, se puede demostrar que no solo se extinguió el Neandertal por violencia o por competencia, por violencia directa, por peleas, por guerras entre un Neandertal más fuerte, pero tal vez con armas menos elaboradas, ni solamente por competencia, porque ambos peleaban por el mismo tipo de presas, competían por el mismo tipo de presas, entonces tienen el mismo coto, el mismo nicho de caza y se quedaron sin presas. No solo hubo extinción por eso, sino que se ha podido demostrar que el Neandertal no ha desaparecido del todo, sino que hubo hibridación y copulaba con el Homo sapiens. De hecho, cuando se hacen análisis genéticos de los más elaborados que hay en la actualidad, se puede demostrar que gran parte de la población de Homo sapiens todavía tiene material neandertalensis. ¿Cuándo se puede demostrar esto? Si en efecto los análisis podemos contrastar que están hechos de manera correcta, podemos saber cuál es el genoma que distingue al Homo sapiens del que distingue al neandertalensis, y si aparte de eso podemos comprobar que la técnica que se ha utilizado es una técnica que corresponde con todas las de la ley y está estandarizada y va a salir de manera apropiada. Si tenemos todo lo anterior, las palabras se contrastan con los hechos. Eso es correspondentismo. Entonces, ¿qué es el correspondentismo clásico? Las palabras las puedo comprobar con los hechos. Simple. Ese es un criterio de verdad muy fuerte. Eso es una idea dogmática fuerte porque se deriva de algo que podemos contrastar. Ahora, vamos a ver una cuestión distinta. El coherentismo nos dice una cuestión muy diferente. Lo verdadero es lo que se deriva, no de los hechos, sino de lo que creemos. Eso es muy diferente. Entonces, hay un sistema y lo que se deriva de ese sistema se considera verdadera. Ese es el coherentismo. Lo del sistema, no lo contrastable. Eso es muy diferente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes la ciencia la han aprendido solo como un sistema casi que irracional, esto lo piensa tal ciencia, créalo, apréndalo y repítalo. Si así es como han aprendido la ciencia, deja de ser un correspondentismo y se convierte en un coherentismo. Si la ciencia la han aprendido nada más como aprende estos dogmas y sígalos, dejó de ser una cuestión contrastable y se les convirtió en una religión. Vamos a ver cuáles son los tipos de coherentismo. Un sistema y todo lo que se deriva del sistema se considera verdadero. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a plantear ya algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Coherentismo al interior de un sistema lingüístico. Coherentismo al interior de un sistema lingüístico. Si yo les digo a ustedes lo siguiente, no voy a hacer ninguna discusión de género, no estoy hablando de género, no estoy hablando en este caso de problemas que pueden rayar
en lo biológico o en lo cultural es solo lingüístico. Solo lingüístico. Vamos a hablar del español en un sentido estrictamente lingüístico. Nada más lingüístico. Ningún problema ni cultural ni biológico. Atención. Nada de género. Solo lingüístico. Si yo les digo a ustedes, todas las enfermeras son mujeres, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo en esto? Yo falso porque he visto enfermeros hombres. Ah, bueno. ¿Quiénes están de acuerdo? Levanta la mano los que Pero es dicen que él es está verdad. diciendo Espérate, todas las... espérate un segundo, Manuela, ya nos dices. Calma. Ah, no, sí es verdad, sí, ya quedé en cuenta, sí. Claro. Entonces, por eso les aclaré. El problema es lingüístico en este caso, ¿no es cierto? Ya si nosotros hablamos de género, se complica el asunto. Porque si estamos hablando de cómo te identificas, cambia la cosa, ¿no es cierto? Ahí ya cambia. Pero yo no estoy hablando ni de un problema biológico, ni de un problema de género. Estoy hablando nada más de un problema lingüístico. Entonces, si de manera lingüística yo les digo, todas las enfermeras son mujeres, todas las trabajadoras sociales son mujeres, todas las doctoras son mujeres, ¿es verdadero o es falso? Lingüísticamente, en español. Verdadero. En español es verdadero. En español es absolutamente verdadero. ¿O es que hay enfermeras hombres? Lingüísticamente. Lingüísticamente. No es de género. ¿O hay trabajadoras sociales hombres? Por eso vimos enfermeras, trabajadoras. ¿Sí? Entonces, lingüísticamente, esto es verdad. Entonces, en un sistema lingüístico llamado español, cuando un adjetivo o un sustantivo que indique profesión termina en A o en AS, se refiere a femenino, estricto sensu. Nada más. En ese orden de ideas, si no estamos hablando ni de problemas biológicos, discusión biológico-cultural, sino nada más de una cuestión lingüística, podríamos decir que si yo hablo de enfermeras, trabajadoras sociales, doctoras, estoy hablando de mujeres, lingüísticamente. Por lo tanto, esa expresión siempre es verdadera. Todas las enfermeras son mujeres, verdadero. ¿Se deriva de qué? De la definición del español. Es que esa es la definición en el español. Cuando el sustantivo o el adjetivo que se refiere a una profesión termina en AS, es de mujer. Simple, es femenino. Simple. Esa es una verdad por coherencia. ¿La coherencia de qué? De un sistema lingüístico. Nada más de eso. Obvio, ya esto se complejiza si empezamos a hablar de cómo te identificas y todo lo demás. Nada más hablo del sistema lingüístico. Como sistema lingüístico, esto es verdadero. Yo les pregunto, si yo digo, todos los líquidos toman la forma del recipiente en el que se encuentran. ¿Esto es verdadero o es falso? Lingüísticamente hablando, esto es la definición. Verdadero. Esta es la definición de líquido. Es una de las características número 1 del líquido. El líquido toma la forma del recipiente en el que se encuentra. Esa es una de las características. También otra de las características es, tiene adherencia, es decir, el líquido moja. Hay una excepción, por supuesto. El metal líquido no se adhiere. Pero en condiciones normales podemos decir, el líquido moja. En condiciones normales. Entonces, primera característica. Cuando lingüísticamente se deriva del sistema de manera correcta. ¿Cuál es la definición? Eso se llama una tautología. ¿Qué es una tautología? Una verdad evidente. Una verdad de algo absolutamente evidente. Algo que tiene que ocurrir. Todas las enfermeras son mujeres, pues, por supuesto. Incluso hay otros idiomas en los cuales, si bien el masculino y el femenino no se distinguen tan bien, está por lo menos la palabra para calificar la profesión masculino y en femenino. Entonces, en ese orden de ideas, también hay precisión como para poder distinguir estos ejemplos que hemos puesto. Listo. Primero, y muy sencillo, se deriva de un sistema lingüístico. Aquí podemos decir con precisión si es verdadero o es falso en el sistema lingüístico sin necesidad de ninguna trascendencia. Segundo ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Ahora, al interior de una tradición cultural literaria. Si yo les digo a ustedes en una tradición cultural literaria, primero,
Vamos al mundo sensible. En el mundo físico, ¿existe un bárbaro de cerca de 2 metros que tiene una espada que, al decir al poder de Grayskull, le llega el poder de Grayskull y se convierte en el campeón de Eternia? En el mundo sensible, en el mundo físico, ¿existe un bárbaro de cerca de 2 metros que tiene el poder de Grayskull? En el mundo No. físico, no hay ninguna evidencia de eso, no hay ninguna evidencia de Eternia, nada. O que tenga un tigre que lo convierta en Battlecat, nada. No hay ninguna evidencia de eso. Pero si yo les digo, dentro de la tradición de cómics, de libros y de dibujos animados, existe un personaje con esas características. Sí, sí, Sí. existe. Entonces ya, El tercer mundo. cómics, literariamente, etcétera, sí existe. Ahora, si yo les digo a ustedes, mirando estos de acá, estas obras de este autor, todas las de arriba y las de acá, y les digo, hay un caballero que se obsesionó con los libros y se dedicó a leer solamente, y cuando se dedicó a leer puros libros de caballería, comenzó a creer que él era un caballero. Entonces este señor llamado Alonso Quijano se obsesionó con los caballeros y pensó que él era un caballero. Y resulta que se enamoró de la más absoluta y pura virgen que jamás había visto. La mujer más hermosa y más perfecta, una virgen absoluta, que por cierto era la meretriz del pueblo. Entonces hay una cantidad de personas que secuestraban a esta hermosa dama para hacerle mal. Como era la meretriz, eran sus clientes. Entonces cuando los clientes se la llevaban, él perseguía a sus clientes con una espada más grande que él mismo, que difícilmente podía sostenerla, tratando de alejar a sus clientes porque la habían secuestrado. Este caballero además tenía la característica de combatir contra poderosos gigantes, que eran molinos de viento. ¿Existe este personaje? Literariamente, sí. En la literatura, sí, claro. ¿Quién es? Quijote, ¿no? Claro. Entonces, en la literatura existe, en el mundo sensible no. Estamos hablando, hola, don Alfonso, no estamos hablando del mundo sensible, pero en el mundo literario sí existe. Entonces, hay derivaciones en torno a lo que puede considerarse verdadero en un sistema. En el sistema se considera verdadero, pero no lo podemos desplazar a la vida real. Ahora, por ejemplo, en esta tradición de los libros de Martin, tenemos la tradición de los libros de Martin. En la tradición de los libros de Martin podemos decir que los dragones existen o no existen en la canción de Hielo y Fuego y en todos los que se han derivado de la canción de Hielo y Fuego. Dentro de la tradición de Martin existen. Ahora, esos dragones en la tradición de Martin, ¿son seres racionales, egoístas que solo buscan dinero o son magia convertida en carne y sangre? Magia pura. Dentro de la tradición de Martin son magia. En la tradición de Martin son magia hecha carne. Entonces, en estos libros existen los dragones y son magia hecha carne, son fuego hecho carne. Listo. Ahora, si vamos a otros autores como por ejemplo Neil Gaiman, hay dragones que son incluso seres oscuros convertidos en carne. Y si vamos a una tradición como las que tengo acá al frente, que son las de Tolkien, los dragones son seres racionales, egoístas, que acumulan tesoros durante miles de años. Entonces hay distintos tipos de dragones. ¿Eso significa que en el mundo sensible hay dragones? No. Significa que en la tradición literaria hay dragones y son distintos unos de otros. Si vamos a la tradición literaria que tenemos acá, en los cuentos tradicionales chinos, son divinidades y seres sabios que viven en medio de la tierra. Pero si vamos a la mitología clásica, sobre todo la medieval, son demonios. No son divinidades sabias que enseñan, sino que son demonios. Totalmente lo contrario. Hay distintas tradiciones. Si todos estuviéramos literatura y estuviéramos reunidos hablando acá en torno a si es verdadero esto, depende del sistema del que hablemos. ¿Es verdadero que son demonios? Ah, sí, es el sistema medieval, claro. Aquí están algunas de las crónicas medievales, y en las crónicas medievales cuentan como los grandes caballeros santificados con el poder de la divinidad pelean contra los demonios. En cambio, si es en el folclore chino, son dioses
que han enseñado al ser humano a poder forjar, tener ciencia, conocer y ser sabios. Entonces, bueno, hay distintas versiones. Todo depende del sistema en el que está. Pero ¿le podemos imponer a quien que crea en los dragones? No. Exactamente, ese es el problema de la verdad por coherencia. Es lo que se derive de un sistema. Entonces, si este sistema me explica que los dragones son dioses, todo lo que se derive de ahí es un análisis exegético, es decir, yo puedo analizar las consecuencias y decir si se deriva o no se deriva. Es verdadero en este sistema, es verdadero en el sistema de Martin, es verdadero en el sistema de Tolkien, pero no en el mundo sensible. Hace 15 o 20 años Discovery hizo una serie que eran fanfic, entonces eran unos documentales de ficción, maravillosos, hermosos, pero nunca les dijeron a las personas, vamos a hacer unos documentales de ficción, pero era evidente. Pues un niño de 7 años podría darse cuenta si tuviera la mínima capacidad crítica. Entonces eran documentales en los cuales hablaban acerca de sirenas, dragones, fueron 4 seres, se me escapan en ese momento, sirenas y dragones, y otros 2, se me escapan en el momento. Llamaban a una serie de expertos en muchas áreas del conocimiento y que entonces hicieron todo tipo de cuestiones desde la anatomía, los huesos, todo lo demás, hasta personas que eran expertos en la parte paleontológica para poder descubrir hallazgos y todo lo demás. Entonces hacían un fanfic en el cual durante 1 hora hablaban acerca de los dragones. ¿Qué ocurrió? Que docenas de personas, y lo curioso, que eso hubiera sido solamente en países en vía de desarrollo, pero incluso en Estados Unidos, docenas de personas dicen que los dragones y las sirenas existen porque vieron un documental en Discovery. Eso es como en 1950 cuando hacen la Guerra de los Mundos, que nunca avisaron, vamos a hacer la Guerra de los Mundos, que es una radionovela. Anunciaron de un momento a otro que había sido invadida una ciudad de Estados Unidos, que estaban sobre la ciudad, y salieron cientos de vehículos de la ciudad, hubo choques, hubo embotellamientos, hubo suicidios por una radionovela. Porque llevaron un escrito hermoso de la ciencia ficción, lo llevaron a una radionovela. Lo mismo ocurrió cuando presentaron esto en Discovery. Y había docenas de personas, todavía hay docenas de personas que ven ese documental, que todavía lo encuentran uno en las redes, y aseguran que hay dragones y que hay sirenas porque lo vieron en un documental de Discovery. Disculpen, la verdad por coherencia no procura describir un estado de cosas del mundo sensible, del mundo externo. Procura describir lo que se deriva de un asunto. Hemos visto 2 tipos de verdad por coherencia. ¿Cuáles? Lingüística y literaria. Supongo que están tomando apuntes muy juiciosos, ¿no es cierto? Lingüística y literaria. Vamos a ver el tercer tipo. El tercer tipo de verdad por coherencia. El coherentismo en un dogma. Entonces, ¿cuál es el coherentismo en un dogma? El coherentismo en un dogma es que si, por ejemplo, la persona lee el Corán, que está acá, si la persona lee el Corán, puede decir, lo que se derive del Corán lo considero verdadero. Por ejemplo, hay un libro sagrado que dice, si tú tienes un esclavo, le puedes marcar perforándole su oreja. Si ese esclavo te roba algo, le puedes cortar una mano. Le regula pues cómo tratar al esclavo. Entonces hay una serie de leyes en torno a la esclavitud. Hay una serie de leyes en torno a la esclavitud que indica qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Les dice que tienen que tener un descanso, que no, pues durante el día, lo que pueden trabajar, lo que no pueden trabajar. Cómo los pueden mutilar, cómo le pertenecen al amo, cómo el amo es el dueño de este esclavo. Entonces, lo que se derive de esto es lo que se considera verdadero en este contexto. Ahora, este libro que les estoy describiendo que dice que regula cómo tratar al esclavo, ¿qué libro será?
¿Qué libro sagrado será? Suena como la Biblia. Tal cual, tal cual. Entonces, si el esclavo se trata de ir, al recuperarlo, lo pueden castigar con látigos, con golpes. Si el esclavo, por ejemplo, tiene hijos, los hijos le pertenecen al dueño. La deuda de esclavitud no era por siempre, solía tener un tiempo de caducidad, pero en el tiempo que fuera esclavo tenía que servirle a la persona. El esclavo le pertenecía en cualquier sentido al amo, el que fuera. Y Creo tanto que si la mujer del amo no podía concebir, la esclava estaba en la obligación de darle herederos al amo. Por eso estoy planteando que en cualquier sentido. No lo quería decir, pero lo dijiste. Excelente, claro. Totalmente, eso es. Eso es. En ese orden. Profe, entonces este ejemplo que nos daba un compañero al inicio de la clase sobre lo que planteaba el sacerdote en el funeral, entraría ahí, sería como... Totalmente, totalmente. Entonces, hemos llegado a la verdad por coherencia. Entonces yo puedo decir, se deriva de tal sistema, se considera verdadero. Y eso lo podemos ver. Es verdadero, por ejemplo, en el cristianismo la reencarnación. Sí. No. Nada más en el cristianismo gnóstico. En el cristianismo gnóstico sí, pero eso es una tradición diferente. En el cristianismo no es verdadera la reencarnación. En el cristianismo se considera una herejía. Es decir, se considera que va en contra del dogma cristiano. Obviamente que si hay cristianismo de tendencia gnóstica o esenia, que son los que hablan, o hermética, que son los que hablan de reencarnación, pero son muy pocos. En el cristianismo la reencarnación es considerada en contra del dogma. En el cristianismo se considera verdadera la resurrección. Sí, esa es como una de las... Correcto. Entonces, por ejemplo, quien sea cristiano, católico, protestante, evangélico, como lo que quiera que sea, pentecostalista, no pentecostalista, quien sea cristiano y cree en la reencarnación, va en contra del dogma cristiano. Es decir, sería un hereje. Pero quien sea cristiano y cree en la resurrección va en virtud a lo que promulga el cristianismo, que la muerte no termina con todo y que hay una esperanza. Bien, perfecto. Ahora, ¿eso quiere decir que la resurrección existe y la reencarnación no? No, para nada. ¿Eso quiere decir que tiene que existir una de las dos o que no puede, que tiene que existir sí o sí? No. Puede que ninguna de las dos exista. Simplemente es una creencia. Se deriva de un sistema. Entonces, yo le puedo imponer a las personas que crean dragones, que crean en dragones. Les puedo imponer a las personas que los dragones son mágicos. Les puedo imponer a las personas que son egoístas. Ninguna de las anteriores. Les puedo imponer que crean en la resurrección o en la reencarnación. Ese es el problema severo del sistema de verdad por coherencia. El sistema de verdad por coherencia es supremamente problemático cuando tratan de imponerlo al mundo sensible. Por eso les digo yo que hay dos tipos de ver el dogmatismo. Si el dogmatismo se deriva de los hechos, como lo plantea la ciencia, entonces están los hechos para contrastarlo. Podemos contrastar si está bien hecha la investigación o no, pero si no se deriva de los hechos, sino que es coherentista, es porque este libro lo dice, este cómic de acá habla acerca de Batman. Por lo tanto, Gotham City existe, Batman existe, ha tenido 4 Robins. Si no cree, entonces se está diciendo que este libro es falso, hereje. ¿Pueden poner eso? Este cómic de acá dice, Spider-Man existe, se cuelga en las redes, se llama Peter Parker y ha creado las telarañas. Si no cree en Peter Parker, usted es un hereje. ¿Pueden poner eso? No. Eso lo puede creer un niño. Existía una serie que se llamaba The A-Team,
que lo tradujeron en Colombia como Los Magníficos, y cuando yo era pequeño tenía amiguitos de 7, 8, 10, 11 años que todavía creían que existían esto. Yo supe de niños que se tiraron de un segundo, tercer, quinto, séptimo piso pensando que eran Superman porque era la época del Superman de Richard Donner. Y se tiraron y se suicidaron algunos. Supe de niños que creían que existían Los Magníficos porque había una pandilla que operaba sobre todo en Risaralda que se hacían llamar Los Magníficos. Entonces las noticias hablaban de Los Magníficos y nos decían, wow, sí existen Los Magníficos. En ese orden de ideas es entendible que un niño crea esto, pero no podemos imponerlo como una realidad para los demás. ¿Queda claro? Sí. Un criterio de verdad por coherencia le puede funcionar a cualquiera, pero no se le puede imponer a nadie, simplemente es, en mi sistema, creo esto, se deriva de esto y ya. Si yo tengo otro sistema, perfecto. Por eso es peligroso lo que nos planteaba el amigo que había dicho en cualquier religión la que sea el caballero, porque primero quiere imponer que los motivos por los cuales hay ciertos problemas físicos no son físicos, sino que son de naturaleza espiritual. Pero lo más grave, ni siquiera se está amparando en un texto de los que él cree para decirlo, que es todavía más serio. Porque cuando habla de las señales del fin de los tiempos, está hablando de cosas muy diferentes. No habla de cambio climático, no está hablando de nada de esto en los evangelios. Esto viene de los evangelios. Es decir, las conclusiones a las que llegó exceden el propio dogma que él tiene. Para ponerlo más claro, hay cosas que sí se derivan del texto y hay cosas que no. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir, de la mitología china se deriva que las divinidades dragones le han enseñado al ser humano. Entonces hoy en día yo puedo sacar una conclusión como esta. ¿Tenemos ciencia gracias a que hay dragones? No. La evidencia de que tenemos ciencia, la evidencia de que hay dragones es que existe la ciencia. No. No puedo imponerlo. Lo mismo le pasó a aquel sacerdote que está diciendo la evidencia de que hay cambio climático es porque hay pecado. No se deriva ni siquiera del texto que él está planteando, al menos del que citaste, que había dicho él, que era el de las señales, ¿no es cierto? Ni siquiera ahí se aparece eso. De pronto si lo hubiera sacado de algún otro texto, eventualmente, pero de allí no. Entonces está sacando conclusiones que ni siquiera se derivan del texto. Entonces nosotros también podemos hacer esa exégesis. Si siquiera dentro del texto se deriva, si siquiera. Pero si no se deriva, es solo una interpretación. Muy subjetivo. ¿Claros o no estamos claros? Profe, entonces con base a lo que usted dice de interpretación, entonces la hermenéutica no cabría en el coherentismo, ¿cierto que no? La hermenéutica, de hecho, la hermenéutica tiene mucho que ver con el coherentismo, porque en la hermenéutica nosotros extraemos, obvio, nos vamos al contexto, entendemos el contexto y todo lo demás, pero la hermenéutica cabe mucho en el coherentismo, porque en la hermenéutica nosotros vamos a extraer todas las posibles conclusiones que salen de un texto, pero las que sí salen, porque si no ya no se convierten en conclusiones, sino en interpretaciones. Ya cuando son interpretaciones no hay problema, puede caber, pero también hay que aclarar, de acá en adelante no se deriva, son interpretaciones. Simplemente es aclarar, de aquí en más son interpretaciones, ya se convierte en algo totalmente subjetivo. Interpretaciones algunas tal vez con más elementos, con más indicios y más válidas que otras, claro. Hay interpretaciones que son mucho más fuertes que otras que no tienen ninguna relación. Bien. Esto es el asunto del coherentismo. Ahora, cierro coherentismo. Hay dos coherentismos que sí son muy fuertes. En la lógica y en la ciencia también hay coherentismo. ¿Por qué? Por ejemplo, los axiomas en la matemática y en la geometría. En la geometría los axiomas no se pueden demostrar, pero sí se pueden mostrar. Si yo les digo a ustedes, todos los triángulos tienen, ¿qué tienen todos los triángulos? Ángulos. 3 ¿Cuántos? lados. Vértice. 8 ángulos. 3. 3. ¿Y cuántos lados? 3. Entonces, esto no es algo demostrable, es mostrable. Yo les puedo graficar un triángulo. Yo les puedo graficar de inmediato aquí un triángulo. Les puedo decir, este es un triángulo, se los voy a mostrar ya. Ya, les muestro, este es un triángulo. Entonces yo les demuestro ya, esto de acá es un triángulo.
Ah, no me va a dejar. Qué cansón. Ah, qué horrible. Bueno, ustedes se lo imaginan entonces. Este es el triángulo. Y sí me dejó. Horrible, pero bueno. Este es un triángulo. Listo. Aquí les puedo mostrar lado 1, lado 1, lado 2, lado 3, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Y por medios matemáticos también les puedo mostrar otros axiomas. Por ejemplo, ¿cuánto suman los tres ángulos? ¿Cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? ¿Cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? Los internos, obviamente. 180 grados. Entonces, los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Todo lo que se derive de ahí, todo lo que se pueda derivar de ahí se considera verdadero. Por eso, de la geometría han surgido la trigonometría y una cantidad de ciencias impresionantes. Entonces, en matemáticas tenemos unos axiomas y de ahí se derivan. Eso es al interior de un sistema. Ahora, el punto es que cuando contrastamos con el mundo externo nos sirve. La lógica también parte de unos elementos. Entonces yo les digo, todo A es igual a Diana, es igual a Diana, pero Diana es diferente a Esteban. Diana no es igual a Esteban. Principio de identidad y también hay un principio de diferencia. Entonces por eso no podemos entender nosotros una fórmula como la del cristianismo trinitario que dice A es distinto a B, B es diferente a C, pero los tres son el mismo Dios. El Espíritu Santo es distinto al Padre, el Padre es distinto al Hijo, pero los tres son el mismo Dios. Entonces, lógicamente, no puede entenderse, porque el principio de identidad me dice que si A diferente de B y B diferente de C, no puede ser que A, B y C sean el mismo. No se puede entender. Simplemente se puede creer, pero no se puede entender. Entonces la lógica tiene unos principios. Ese es uno, principio de identidad. Otro principio importante en la lógica. Si yo digo, cada vez que estudio, entiendo. Siempre ha ocurrido, cada vez que estudio serio, entiendo. Estudia, por lo tanto, entendí. Listo, ahí quedó. Eso es un principio llamado el modo ponendo ponens, modus ponens. Listo, eso también es coherentismo. Entonces, hay coherentismo que es contrastable, que es comprobable, que es fuerte, como lo que se va en ciencia. Hay coherentismo que es muy débil, que es solo una creencia. ¿Les está quedando claro el asunto? Sí, profe. Listo, vamos a cerrar. Último que les explico hoy. Lo último que les explico hoy es esto. Último que les explico hoy es esto. Vamos al probabilismo. Imaginemos una tabla clásica, la tabla de Fechner, una tabla sencilla, una tabla clásica. Cuyo valor máximo sea 1 y cuyo valor mínimo sea 0. Disculpen, por favor. Entonces, valor máximo 1, valor mínimo 0. En donde 1 es algo necesario, algo que tiene que pasar. Como les dije hace un momento que se llamaba una verdad necesaria, cuando digo, por ejemplo, todos los calvos son personas que carecen de pelo o tienen poco pelo, todas las trabajadoras sociales son mujeres. ¿Cómo se llama eso? Lingüística. ¿Verdad? Por lingüística. Una tautología. Una Ah, tautología es algo que tiene que ocurrir. ¿Sí? Entonces una tautología es 1. Es tan evidente que es casi que una tontología. Algo evidente. Una tautología. Entonces la tautología es 1. Tiene que pasar. ¿Y qué sería 0 entonces? Si la tautología es 1, lo que tiene que pasar, lo que tiene que ser verdadero, ¿qué sería 1?
Cero. ¿Qué sería cero? Si tautología es uno, ¿qué sería cero? Lo que pasa. Lo que tiene que pasar es el uno. Y cero sería, Lo que sucede. cero sería lo que nunca va a pasar. Cero sería algo imposible. El mayor pecado de la lógica. El mayor pecado, lo que va en contra de la razón. ¿Cómo se llama? Contradicción. Claro que sí. La contradicción en los términos es el crimen de la lógica. Si acá existiera un crimen de la lógica, sería la contradicción. Entonces, uno tiene que pasar. Cero no va a pasar nunca. Acá tenemos, todo esto es el mundo de lo que puede o no puede pasar. Es decir, el mundo de lo posible, de lo que todo lo que puede pasar es lo posible. Lo posible es lo que va, lo que tiene un poco más de cero. Ahora, hay uno más grande que lo posible. Hay uno todavía más grande que lo posible, que es lo que pasa y lo que no pasa. Todo lo que puede pasar y no puede pasar. Esto es lo contingente. Lo que puede llegar a pasar o no pasar es contingente. Todo lo que puede pasar es lo posible. Lo que tiene que pasar es lo tautológico. Lo que nunca pasa es la contradicción. Entonces, ¿cuántos valores hay entre 0 y 1? 1, 2, 3. ¿Cuántos valores hay? Infinitos. Perfecto. Todos los que queramos. Todos los que queramos. Puedo dividir una recta en todos los valores que yo quiera. Usualmente esto no es idéntico en todos los sistemas. Cada sistema es distinto. Pero usualmente si va desde 0. A ver, corremos esto que no nos quedó como bien. 0 con todas las comas que quiera. 0, 0, 0, 0. Póngale con todos los ceros que usted quiera. 5, 10, lo que quiera. Hasta más o menos 0.2. ¿Será que es fuerte? ¿Tiene muchas posibilidades de que pase o pocas posibilidades? Pocas. Pocas. Pregunta. ¿Probable y posible son sinónimos correctos o no son sinónimos del todo? ¿Hay diferencias o más o menos lo mismo? Pues ¿Lo sí, probable y lo posible es más o menos lo mismo? ¿O no son sinónimos del todo? intuitivamente yo creo que como que no son sinónimos del todo. ¿Y te imaginas que qué diferencia puede haber? ¿Cuál Hay de los dos sea más fuerte? como un matiz de que lo probable sería más fuerte. Eso es lo que estás intuyéndolo hasta ahora. ¿Sí? Sí, exacto, sí. No por estadística, sino que está intuyendo que lo perfecto. Manuela también nos va a decir algo, ¿no es cierto? Sí, pero ya, él me puso a dudar, pues yo pensaba que más bien lo posible es más, o sea, tiene como más posibilidad. Entonces, hay una probabilidad de verdad. Hay una probabilidad de verdad. En este caso decimos que si es un poquito más de 0, cualquier cosa que sea por encima de 0, hasta 0.2, la probabilidad de que esto ocurra es baja. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, en este momento, en New York o en San Petersburgo o en Washington, D.C., va a caer un meteorito de iridio 16, como el que acabó, como el que extinguió a los dinosaurios, también de 20 kilómetros de diámetro, y va a generar un invierno nuclear equivalente a 1000 bombas atómicas durante por lo menos de 5 a 10 años, va a tapar por completo el sol, por lo tanto se va a morir la mayoría de plantas y no vamos a tener fuente de alimentos y vamos a entrar en un invierno nuclear. ¿Qué probabilidad de verdad tendría esto? Alta, baja, fuerte, Una regular, muy media. baja. ¿Por qué será? ¿Por qué será baja? ¿Por qué? ¿En qué nos amparamos para decirlo? Que es una demasiado extremista y carece como de antecedentes que lo vengan avalando. Antecedentes de, por ejemplo, en Yucatán cayó. Y por eso formó la península de Yucatán. Ahí está Chicxulub. Hay pocos antecedentes, pero ha ocurrido. Pero nos has dado otros elementos muy interesantes. ¿Cuáles podrían ser esos? Que es extremista. Miren ustedes. Las ciudades que les dije. Si yo les dijera, va a ocurrir en medio de Boyacá o en el Amazonas colombiano. ¿Pero qué ciudades les dije? San Petersburgo. New York, Washington, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de particular?
que son ciudades que hacen como mucho escándalo en el resto del mundo. Son ciudades con un sistema satelital impresionante. Si se acercara un meteorito con estas condiciones, las agencias espaciales europeas, rusas, chinas, indias y estadounidenses lo habrían detectado, ¿sí o no? Sí. Sí. Estamos hablando de un meteorito de 20 kilómetros de diámetro, sólido, de iridio. Obviamente lo hubieran detectado hace mucho tiempo. Estoy diciendo que en este momento va a caer. Lo hubieran detectado hace muchísimo tiempo. Entonces, que se les haya escapado en una ciudad de ese tipo es muy poco creíble, es bajísimo. Es bajísimo. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto ocurra? Es ínfimo. Es ínfimo. Ahora, si yo les digo, en este momento, en cualquier ciudad del mundo, esas o en otra, va a caer un meteorito que es de un material deleznable y que tiene la particularidad que no mide más de 3 o 4 metros y se va a reventar en pequeños fragmentos cuando entre a la atmósfera. Eso tiene mayor probabilidad de verdad, lo mismo o menos que el anterior. Sí, mayor probabilidad. De hecho, cada rato pasa algo Cada similar. rato pasa, cada rato pasa, tienes toda la razón. Mantiene cayendo en Colombia. De hecho, en ciudades como en Moscú cayó hace poco, hace relativamente poco, unos 4 o 5 años, cayó en Moscú, pasó y rompió edificios de lado a lado, pero pequeños fragmentos, o sea, no generó ningún tipo de caos, ninguno. Eran pequeños fragmentos de un meteorito. Puede pasar. Entonces, son las condiciones. Si está en menos, en estos términos, es muy pequeño el valor de verdad que tiene. ¿Tiene un valor de verdad? Sí, sí tiene un valor de verdad. ¿Pero qué valor de verdad tiene? Un valor de verdad muy pequeño. En cambio, hay otro tipo de asuntos que tienen un valor de verdad muy alto. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, esto. Si en un país imaginario un expresidente de 5.400 casos en los cuales fueron asesinados civiles y fueron hechos pasar por personas al margen por grupos al margen de la ley, de 6.400, más o menos el 90% ocurrieron con un mismo presidente, y de ese presidente, de su gabinete, están escondidos de la justicia, desaparecidos de la faz de la tierra el 60%, y mientras fue presidente han sido más de 100 personas, más de 100 senadores encarcelados por nexos con un grupo al margen de la ley de extrema derecha. Es altamente probable que todo hubiera ocurrido a espaldas de este personaje, que él no supiera nada de eso. No, pues muy raro, muy sospechoso. Pues tendría que ser, disculpen, pues, pero tendría que ser un tonto para no darse cuenta de eso, para que fuera a su espalda. Entonces, en ese orden de ideas, es poco probable, ¿no es cierto? Resulta poco probable que él no supiera de esto, que todo ocurrió a su espalda. Sería algo poco probable, sería algo que no es muy creíble. Entonces, aquí estamos nosotros con algunos asuntos que nos están ayudando a entender un poco, a darnos cuenta de lo que consideramos probable, de lo que no consideramos probable, de lo que consideramos, en fin. Entonces, voy a presentarles un gráfico que nos va a ayudar a entender esto. Tenemos lo posible, que es el que estamos viendo acá, lo posible, en donde aparece posible, increíble. Después de 0.21 suele considerarse como posible con algún nivel de credibilidad. Entonces es posible, creíble. Y depende del sistema, se comienza a considerar usualmente en el 80%, 0.8, como probable. Es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso, de que acá, que es muy alto. Probable. Escribir aquí es muy duro. Yo no escribo muy bonito, pero escribir aquí es muy duro. Entonces, se comienza a considerar probable por encima de 0.8. El primer nivel de probabilidad
lo llamaríamos verosímil. Esto ya es algo verosímil. Pero la ciencia no busca algo que sea verosímil, lo busca mucho más alto. Por ejemplo, si estamos haciendo un laboratorio para demostrar si un medicamento sirve, tiene que ser probabilísimo. Usualmente eso lo ponen de 0,95 para arriba. De 0,95 para arriba lo consideran probabilísimo. Cada investigación tiene sus propios criterios para establecer cuál es el nivel apropiado. Y cuando es 100%, pues se considera una tautología. En la ciencia suele utilizarse la verdad por probabilidad y siempre que se comprueba algo tiene que dar dentro de los márgenes, si no, no se considera comprobado. Si no dentro de los márgenes, se considera que la explicación que se dio no es apropiada y no queda aceptado como algo comprobado. Entonces, en ciencia usualmente se busca que sea probabilísimo y que cada vez que se experimente siempre ocurra, sin importar las condiciones. Siempre que yo tomo un fragmento de cobre me va a conducir energía sin importar si es el cobre de aquí o de allí. Entonces, cada vez que hacemos el experimento debe ocurrir la situación. Cada vez, siempre que estamos en el vacío, que entramos en una cámara de vacío, si yo tiro una pluma y un borrador al mismo tiempo, o tiro una pluma y una roca en una cámara de vacío, ¿qué va a caer? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál cae primero? ¿La pluma o la piedra? Una piedra de 20 kilos. ¿Cuál cae primero? ¿La pluma o la piedra de 20 kilos en una cámara de vacío? Ambas igual, ¿no? Tiene que caer al mismo tiempo porque no importa el peso, importa que hay 9.8 metros sobre segundos al cuadrado que las están impulsando, es decir, la gravedad. Por lo tanto, las dos van a caer al mismo tiempo. Es una de las leyes de Newton. No cae más rápido lo que sea más gordo. Van a caer al mismo tiempo. Obviamente que en el mundo real hay diferencia, por ejemplo, con una pluma o un papel, porque apenas pesan un poco más que el aire. Por eso va a caer lentamente, pero en una cámara de vacío no va a haber aire. Disculpen, por lo tanto, sin fricción y sin resistencia va a caer de inmediato. Ambas van a caer en las mismas condiciones. Entonces, con eso se demuestra que hay que se ejerce una atracción gravitacional idéntica para todos. Esta es la verdad por probabilidad. ¿Les quedó clara la verdad por probabilidad? ¿Sí o no? Profe, ¿cuál es el valor que va antes de verosímil? Increíble. Vale, gracias. Listo, entonces, esto ustedes también lo tienen en el libro. A ver, yo busco, les comparto la página del libro. En el libro también lo tienen en la 67 y en la... Por acá lo tienen en algún otro. Bueno, por acá tienen varios lugares donde les aparece. En la 67 del libro les aparece, está todo el mundo lo contingente, lo posible, lo probable. Y estos ejercicios los van a hacer en casa. Estos son los que van a hacer. Obviamente, hoy vimos dos, el coherentismo y probabilidad. Definimos y damos ejemplo. Y vamos a resolver estos. Estos los vamos a resolver en casa. Consideremos las 6 caras de un dado y su lanzamiento. Es un dado clásico, no es un dado de juego de rol con 20 caras, no. Es un dado con 6 caras. Me van a decir si esta afirmación es posible, probable, contradictoria o tautológica y la vamos a matematizar. Saldrá el 6. Hagamos esta entre todos. Saldrá el 6. ¿Eso es posible, es probable, es contradictorio, es tautológico? ¿Cómo es? Es probable. Probable. Entonces tiene alto rango de posibilidad de que acaezca esto. Pues yo creo que sería como un posible creíble. Es posible, sí, pero es probable, sí o no. Sí. Pues tiene un bajo rango de probabilidad porque igualmente saldrán otros más Por eso, números, entonces, no. ¿cuál es más alto, posible o probable? Probable es más alto. Entonces, ¿es probable o es posible que ocurra esto? Posible. Es posible. Posible, es posible. ¿Y matemáticamente cuánto? Yo creo que entre 0.21.
Bueno, entonces es lo siguiente. Si yo tomo esto, para yo saber cuánto es exactamente, lo puedo expresar de dos maneras. Lo puedo expresar como fraccionario o lo puedo expresar como número, como porcentaje. Como fraccionario, ¿cuántas posibilidades hay de que ocurra esta? ¿Cuántas caras que trae el dado? 6, Sí, 9. hemos estado Una clásico. sobre 6. Una sobre 6. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que ocurra esto? 1/6. Esto es ¿cuánto en porcentaje? 0.16. 0.166666. Por lo tanto, esto es posible, creíble, posible, increíble. Posible increíble. Es posible, increíble, es muy difícil. Es tan difícil que por eso la persona cuando logra sacar un 6 y si saca incluso 2 6, suele tener ventajas en algunos juegos. Por ejemplo, del parqués. Es difícil, no es fácil de que ocurra. Listo. Ahora, miremos, por ejemplo, el dado mostrará un número entre 1 y 6. ¿Cuántas posibilidades hay de que salga un número que oscile entre el 1 y el 6? Todas, ¿no? No es Claro, 6 de 6. 100%. ¿Cómo se llama esto? Autológico. Tautológico. Eso es lo que hay que hacer. ¿Entienden lo que hay que hacer en el ejercicio? Sí. Sí, profe. Y el segundo ejercicio, en este mismo, está en la página 73 del PDF 75 del libro. Copien. 73 del PDF 75 del libro de García. Y el segundo es lo mismo, pero ya no matematizar, sino justificar. Carlos ganará la carrera, pues le faltan 3 metros y el segundo está 50 metros atrás. Esto es tautológico, es posible, es necesario y por qué. ¿Listo? Bueno, en la siguiente sesión nos vemos, chicos. Profe, ¿me puede regalar 2 minuticos, por favor? Sí, claro, por supuesto. Un abrazo muy grande, nos vemos en la siguiente sesión, espero que les haya servido bastante. Recordemos lo que ya hicimos con todos los anteriores, definimos qué significa coherentismo, qué significa probabilismo, damos ejemplo. Y Profe, por yo también quería hacerle una pregunta, pero es más como tipo personal. Perfecto. Y por último, vamos con la resolución de estos ejercicios. Un abrazo muy grande y les deseo lo mejor. Gusto saludarlos. Chao, chicos. Chao, profe, gracias.